Y hoy voy a hablar de una mujer que aparece en la Biblia. Todos tuvieron un contacto con Jesús y después tuvieron alguna participación en la muerte o en la resurrección. Entonces, por eso queden que continuará. ¿Está bien? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Un gusto verte. Tanto tiempo. ¿Hay docentes acá? ¿Docentes? ¿Alguien que se dedica a la docencia? Muy bien. Yo era el alumno que me portaba bien. No me creen. Los docentes saben quién fue terrible cuando era niño. No, yo era el que me sentaba a la mitad, al comienzo de la primaria, y al comienzo de la secundaria me sentaba a la mitad, y al final de la secundaria yo me sentaba al fondo. ¿Saben lo que eso significa, no? Acá y en la China, el que se sienta al fondo es un desastre. Solo que yo estudiaba mucho, me encantaba leer, estudiaba mucho, pero era uno de los traviesos que se sienta al fondo y hace el lío. La historia de hoy comienza en una clase. En el libro de Juan, ustedes encuentran en el capítulo 8 la historia de una enseñanza, de una clase, de Jesús enseñando algo, Jesús como maestro. ¿Cómo habrá enseñado Jesús? No lo sabemos, no sabemos qué método específicamente usaba, pero él hablaba de cosas sencillas y trataba de hacer lo complicado y profundo de las enseñanzas de Dios, lo hacía en un lenguaje muy accesible para todos. Capítulo 8 de Juan, tal vez sea un capítulo duro para hablar en Semana Santa, pero me interesa el personaje. Dice el versículo 1 y leo en adelante y después saco 3 lecciones y terminamos. Versículo 1 dice: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarla. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Ok? El escenario es el templo, calculo que una esquina del templo. Ayer mostraba algunas fotografías del Muro de los Lamentos, estuvimos hace un mes allí recorriendo, y lo que queda es el muro y uno se imagina la grandeza del templo. Ustedes van a pensar o se pueden imaginar que el templo de Jerusalén de ese tiempo habrá sido de este tamaño. ¿Les parece? Era 5 veces más grande por lo menos. Solo la parte central del templo, sin contar el atrio. Cuando uno ve el tamaño de ese muro y ve la reconstrucción que ellos te hacen, porque a veces te venden, bueno, siempre venden, allá te venden todo. No te cobran el aire, pero casi, porque cuando salís tenés que pagar por la visa y ahí te cobraron el aire también. Pero está bien, así viven. Vos ves una reconstrucción a escala de lo que habrá sido el templo y realmente era un monumento impresionante, era grande, enorme el templo. En una esquina seguramente estaba Jesús allí enseñando, aprovechando el poder de la acústica de las paredes. Y él enseñaba a la usanza antigua. Dice el texto que se sentó a enseñar. Los maestros de la época se sentaban y los alumnos permanecían en pie. Era la corriente de enseñanza. Era ese tipo de modelo de escuela que tenían ellos. Hoy es distinto. Hoy el maestro se pone en pie y los alumnos están sentados y en filas. Depende de la corriente de pensamiento que tenga la escuela, entonces los coloca en fila o los coloca como un círculo, depende del énfasis, ¿está bien? Y Jesús se sienta
y empieza a hablar. Dice el texto que todo el pueblo vino a él. ¿Qué significa? Que había un par de miles de personas escuchando a Jesús. No sabemos qué estaba enseñando, pero aparecieron los revoltosos. Esos que no te dejan dar la clase, profe, esos que te vuelven loco, que te voltean el grado, esos que vos decís, ay, si solamente este de aquí no estuviera, este grado sería una seda. ¿Está bien? Yo no sé cuántas veces pensaron de mí eso los profesores. Creo que un par de veces. Pero ahí descubrí cuando uno lee esta historia que Jesús tenía mucha paciencia. Aparecen y de una manera muy agresiva traen a la mujer, una mujer que ha sido encontrada portándose mal. La acaban de encontrar, la trajeron de la cama directamente, ella manotea lo que encuentra, se envuelve y la tienen a empujones y a patadas por las calles de Jerusalén. La ciudad antigua de Jerusalén tiene unas calles muy chiquitas, así que todo el mundo sabía todo de todos. Y empezó el escándalo, el murmullo. Y Jesús está sentado enseñando y de repente se abre un túnel entre la gente y traen los fariseos a esta mujer, golpeándola, la tiran a los pies de Jesús. Primer error de los fariseos: traer a alguien para que sea destruido y tirarlo a los pies de Jesús. Si vos querés destruir a alguien, no lo lleves a Dios. Si vos querés hacerle daño a alguien, no lo traes a los pies de Jesús. No, definitivamente no. Y la tiran a los pies de Jesús. Yo encuentro 3 lecciones de un concepto que ustedes habrán escuchado mucho, que es la gracia. ¿Escucharon hablar de la gracia? ¿Alguien puede definir qué es la gracia? Es difícil definir. Un regalo, un favor, pero es mucho más grande que eso. Usted estudie a fondo la vida de Jesús y usted se va a dar cuenta de que Jesús era gracia hecha carne. Es amplio el concepto de la gracia. Un regalo inmerecido. 3 lecciones en relación a la gracia quiero extraer de acá. La primera, está la mujer ahí tirada en el suelo y dice la Biblia que Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se inclinó ante ella. Entonces, primera lección, la gracia tiene que ver con un Dios que se inclina. La gracia tiene que ver con un Dios que se coloca a la misma altura de las personas. La gracia tiene que ver con un Dios que no le importa cuál fue tu pecado, tu pasado, la culpa que estás cargando, la maldad que hay en tu corazón o que hubo en tu corazón. La gracia tiene que ver con un Dios de hoy que se inclina. Tiene que ver con un Dios que se coloca a la misma altura de la persona. La gracia no tiene que ver con un Dios castigador. Hace muchos años que nos enseñaban eso, ¿se acuerdan? Si te portas mal, Diosito te va a castigar. Y salía corriendo de la casa cuando mamá había dicho, no salgas de la casa. Se tropezaba y se caía, empezaba a gritar y la voz de la madre de adentro, ¡ahí está! Diosito te empujó por ser desobediente. Y uno se imaginaba a un Dios ahí arriba, ¿verdad? Que cuando iba saliendo, este infeliz no se casó, ¡fros! Y ¡pah! Se cae. Y te imaginabas la pierna de Dios ahí tirándote al piso. Tal vez así habían sido enseñados nuestros padres, pero nunca fue así. Hay gente que cree que Dios era malo en el Antiguo Testamento y fue bueno en el Nuevo y ahora ha pasado por etapas. Dios es el mismo siempre. Hay un pasaje que es extraordinario en que escribe el apóstol Pablo que dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, Dios siempre fue bueno. Nos pintaron a un Dios malvado. Nos pintaron a un Dios vengativo, a un Dios terriblemente justo, demasiado justo, inflexible, con un látigo en la mano, y así nos llevaba arreando. No, nunca fue así. La gracia tiene que ver con un Dios que se inclina a la misma altura del ser humano. Y usted pensará, pero yo soy muy malo. Y en Semana Santa recordamos que este Dios, que era bueno, que es puro, que es bueno, se inclinó a tal punto que recibió los pecados suyos y míos. O sea, Dios se hizo malo por usted, pero no porque Él hizo alguna maldad, sino porque Él llevó nuestras maldades. Puede inclinarse entonces a nuestra misma altura. Entonces, no importa qué hiciste ayer, qué hiciste hoy, no importa en qué te equivocaste hace 10 años,
venís cargando con esa culpa, déjala. Deja que se la lleve Él. Permítete mirar hoy a Jesús cara a cara. Esta mujer se cree que era la que después fue conocida como María Magdalena. ¿La ubican? Yo el día jueves voy a mostrar algunas fotos de Magdala o Migdal. Tuvimos un picnic allí con mi esposa, en una placita. Hacía un frío terrible, pero queríamos tener el picnic ahí, muertos de frío. Nos comimos unos sándwiches ahí y leímos alguna parte de esta historia y nos imaginábamos, por esta zona pudo haber andado María. Pobre María. Pobre María. Qué injusto. Qué injusta la vergüenza. Qué injusto el señalar a esta mujer. La cuestión era la siguiente. A Jesús lo querían rodear con argumentos de los que no iba a poder escapar. Aparentemente lo habían atrapado. La ley de Moisés decía que había que apedrear a tales mujeres. Sí, es cierto. Pero decía que había que apedrear a la mujer y al hombre. ¿Dónde estaba el hombre? Jesús nunca podría haber aplicado esa ley porque posiblemente el hombre era uno de ellos y simplemente habían usado a esta mujer para hacer caer a Jesús. Pero Jesús entendía la ley, Él la había dictado. ¿Dónde está el hombre? Y ahí va la segunda lección sobre la gracia. La primera tiene que ver con un Dios que se inclina a tu nivel. No es un Dios castigador. No aceptes esa enseñanza de ese Dios que te castigue, que te grite y que te hace daño. No existe ese Dios. Es una representación negativa de alguien que quiere que vos nunca confíes en Dios. Por lo tanto, te lo va a presentar así. Pero Dios no es así. La segunda lección. Jesús se inclina y empieza ¿a qué cosa? A escribir. Y Él tiene experiencia escribiendo. Dice la Biblia que en el capítulo 31 de Éxodo, que Él escribió las tablas de los 10 mandamientos ¿con qué cosa? Con su dedo. Hay gente que me dice, pastor, eso es una tontería, ¿cómo va a escribir con el dedo? Y bueno, porque vos no lo puedes hacer no significa que Él no lo pueda hacer. Si creó el planeta en 7 días, lo que para la evolución tomó millones de años, Él lo hizo en 7 días, en 6 días, punto. Él puede y lo hace. Entonces tiene experiencia. Escribió en la pared de un castillo antes de la caída de Babilonia. ¿Se acuerdan de ese relato? Bueno, se inclina. Y aquí en la privacidad, Él demuestra en todo caso otro acto de gracia. Empieza a escribir. Y como insisten en hablarle, dice, el que no tenga pecados de entre vosotros, que empiece a apedrearle, el que no tiene pecados entre ustedes. Y ellos se empiezan a acercar a donde Él está. Y lo más seguro es que Jesús haya estado escribiendo con nombre y apellido los pecados de los líderes religiosos que estaban allí. Porque si no, no se entiende que se hayan ido avergonzados. Uno a uno empezaron a tirar las piedras, mientras pasaba Juancito. Vení. Juancito, mira, así. Y el otro se tapaba la cara, tiraba la piedra y se iba. Juda, allá la mayoría se llama, en ese tiempo se llamaba Juda. Venía, pasaron 3 Judas. Escribió, pecado, esto es tuyo, así. Y se fueron. Y todos se fueron. Y ahí yo veo un acto de gracia. ¿Por qué? Porque Él podría haberles destruido la vida de esos hombres también. Él podría haberse vengado por la mujer esta, por María. Podría haberse vengado y haber dicho, ustedes son unos infelices. Voy a escribir los pecados de ustedes en las paredes del templo. Estaba ahí al lado de las paredes. Pero no lo hizo. Entonces ahí extraigo otra lección. La gracia es para el que no merece. ¿Usted ya conoció a alguien que no merece el perdón de Dios? Yo conocí a varias personas. A algunas las conocí en la cárcel. Y cuando escuchás el prontuario decís, upa, no sé cómo Dios va a hacer acá, pero yo tengo que predicarle igual. La gracia es para el que no merece, por eso es gracia. Si usted mereciera recibir la bondad de Dios, usted no necesitaría la gracia. Usted tendría que estar en el cielo ya. Pero la gracia es para el que no merece, para el malvado, para la malvada. Y Jesús demostró ese día que Él no vino a destruir a nadie, ni siquiera a esos líderes religiosos corruptos. Él vino a salvar a todos. La gracia es para el que no merece. Otra prueba de la gracia, el ladrón en la cruz. ¿Escucharon la historia? Crucificado Jesús,
ladrón a la izquierda, el ladrón a la derecha, y uno de ellos empieza a insultarlo, y el otro lo reta, y en el último momento, antes de morir, le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, mira, vas a estar conmigo en el paraíso. Listo. Gracia. Andá a saber a cuántas personas había matado este hombre. La gracia es para el que no merece. ¿Usted conoce a alguien cercano, o que fue cercano o cercana, que usted considera que no merece la gracia? Bueno, abra sus brazos un poco más, porque posiblemente Dios quiera salvar a esa persona también. Él no vino a destruir a nadie. La gracia tiene que ver con un Dios que se inclina. La gracia tiene que ver, es para todos, aún para el que no merece. Y el último punto, la gracia habilita a que la gente se porte bien. Porque al final le dice, ok, te acabo de perdonar, ahora sí, anda y hace un desastre con tu vida. Total, ya te perdoné. Así le dice. ¿Cuál fue el deseo de Jesús? Vete y no peques más. El deseo de Dios es que usted no se equivoque. El deseo de Dios es que usted camine en obediencia, camine en amor. Que usted refleje que ha sido regenerado, que ha renacido, como es el eslogan de esta Semana Santa, que ha renacido en la gracia. Y hay un detalle importantísimo que para mí es clave. La gracia está basada en el gran amor que Dios tiene por nosotros. ¿Cuántas personas había en ese lugar en ese momento? No sé, un par de miles de personas. Pero es muy llamativo para mí que en el texto diga que Jesús se levantó en un momento y la vio la mujer, y dice el texto, dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer. Qué cosa maravillosa. Había miles de personas. Jesús tenía los ojos fijos en ella y no había nadie más alrededor en la mirada de Cristo. Había miles de personas, pero para Jesús, Él estaba solo con esta mujer. Él se concentró en salvar a esa persona. ¡Qué maravilla! Y una vez que la restauró, le dijo, vete y no peques más. En otras palabras, yo te estoy perdonando, pero te estoy habilitando a obedecer. Y ahora usted puede pensar, bueno, pero eso está todo bien, idealmente tendría que ser así, todos tendríamos que ser buenos. Todos los que nos acercamos a Dios y somos algo tocados por Dios, nos animamos a ser buenos, pero eso me puede durar un día, me puede durar una tarde, a la mañana siguiente ya estoy hecho un desastre. Bueno, si eso le pasa y le va a pasar, y me pasa y me va a pasar, esto no es una garantía ni algo a futuro que uno compra para poder pecar después, no, pero sepa que se va a equivocar en algún momento porque es ser humano. Cuando eso pase, hay un pasaje que escribió el mismo Juan, que escribió esta historia, y dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, ¿qué tenemos? Un abogado. ¿Quién es? Jesucristo el justo. Entonces, si usted se equivoca, sepa que en el cielo y aquí en la tierra hay un representante del cielo que está dispuesto a darte otra oportunidad. No importa las veces que usted haya caído. El texto no menciona cuántas veces más María Magdalena fue encontrada en la cama con otra persona que no era su esposo. No lo dice. ¿Pasó? No lo sabemos. ¿Es posible? Es posible. Pero Jesús la restauró finalmente. Y volvió, y volvió. Nunca se aleje tanto que no pueda volver. Den una oportunidad a Jesús. Sepa que la gracia tiene que ver con un Dios que se inclina. Y posiblemente hoy Dios se ha inclinado para decirte, te amo, no importa lo que hiciste en el pasado. Deja eso ya, deja que me lleve yo ese mal recuerdo. Comenzá de vuelta. No vine a destruirte porque la gracia no destruye a nadie. ¿Usted cree que es muy malo? ¿Usted cree que es muy mala? Bueno, si usted está a la altura de uno de los ladrones de la cruz, si usted es tan malo como uno de ellos, usted tiene salvación. Y la oportunidad es hoy. Y finalmente, la gracia habilita para que vivamos bien. Levante su rostro, su cabeza, como un buen cristiano. Viva correctamente. Y si se equivoca, vuelva. Hable con Dios en la intimidad de su casa. Ábrale su corazón. Pídale perdón. Usted va a descubrir algo. Va a descubrir al mismo Jesús
que en medio de la multitud del mundo está parado frente a usted, con el brazo estirado, diciéndote: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Te gustaría recibir ese regalo de gracia de parte de Dios? ¿Te gustaría recibirlo? Sí, es gratuito, por eso es gracia. No se compra, no se puede transferir, es personal. Yo quisiera hacer una oración por ustedes. Y también quisiera hacerles una invitación. Semana Santa es un momento especial, donde todos pensamos en Dios. Y nosotros tenemos Biblias para regalar. Sí, para regalar. Y una vez alguien me dijo: ustedes están locos, todo el mundo vende Biblia y ustedes la regalan. Están perdiendo plata. Sí puede ser, pero la Biblia me parece que tiene un mensaje tan importante y tan especial que todos deberían tenerla. Si usted desea tener una Biblia y le gustaría estudiarla, entenderla, no solamente tenemos una Biblia, sino también una guía de estudio para que usted lo haga en la privacidad de su casa sin que nadie lo interrumpa y sin compromiso. Sin compromiso. Hágalo como para conocer a Dios. Y se puede quedar con la Biblia y con la guía de estudios. ¿Está bien? Entonces, si usted desea la Biblia y la guía de estudios, al salir pueden verme a mí o a Pablo. Levanta la mano, Pablo. ¿Puedes ponerte en pie? ¿Y el otro Pablo dónde está? Creo que debe estar por allí. Ah, ok, está ahí. Y si no, a Claudio, ¿vos podés estar también ahí a la salida? Levanta la mano, Claudio. Ahí está arriba. O incluso al Dire también. Podés estar conmigo a la entrada. Nosotros vamos a salir ahora, cuando termine todo, y vamos a estar despidiéndolos a ustedes. Si alguno desea esa guía de estudios y la Biblia, no tenga vergüenza, ¿eh? No tenga vergüenza, diga: a mí me gustaría recibirla, no hay problema. Y ahí nos da su nombre y nosotros se la hacemos llegar. ¿Está bien? ¿Podemos orar? Y nos despedimos. Así como están sentados, vamos a hablar con Dios. Padre que estás en el cielo, siempre es bueno repasar las historias que están en la Biblia y que nos dejaron lecciones. Siempre es bueno analizar la vida, tu vida, la vida de Jesús. Gracias, Señor, porque tuviste tanto amor por esa mujer, esta pobre mujer que había sido humillada delante de esta gente malvada, y la restableciste. Quiero agradecerte porque es un ejemplo para nosotros de que, aunque hayamos sido muy malos, o seamos hoy muy malos, tu mano siempre está estirada para traernos de vuelta hacia ti. Perdónanos, nos equivocamos todo el tiempo. Límpianos, danos una conciencia nueva, una conciencia tranquila. Y gracias porque no viniste a destruirnos. Quiero pedirte que bendigas a cada uno de los que estamos aquí. Tal vez aquí hay alguien que está en su corazón sangrando mientras afuera en su rostro hay una sonrisa, pero anhela convertirse en lágrimas. Tal vez haya aquí alguien que está dándose una última oportunidad con su pareja o está a punto de quebrar todo. Tal vez alguien está pensando en quitarse la vida. Quiero pedirte que en esta noche, en esta hora, tu gracia conquiste también ese corazón, que ayude a curar esa herida, que le dé una esperanza, un sentido para seguir un día más. Y Señor, gracias porque en tu perdón nos habilitas a no equivocarnos más. Pero mejor aún, si aún nos equivocamos, tu promesa es volver a perdonarnos una y otra vez. Renueva esa gracia cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lo invito a darle un abrazo a la persona que está al lado. Dígale: la gracia de Dios es para ti hoy. Dígale así, dele un abrazo.